Hola y bienvenidos. En este video daremos solución a la actividad 29 del material de geometría 10º año, que responde a la habilidad número 13, que es determinar la medida de la apotema y el radio en polígonos regulares y aplicarlos en diferentes contextos. Para comprender apropiadamente la resolución de estos ejercicios, usted necesita saber de polígonos regulares, los segmentos que se forman en ellos, los ángulos que se forman en ellos, cómo se calculan sus medidas, la característica de estar inscrito o circunscrito, saber sobre razones trigonométricas. Si no domina alguno de estos temas, le recomiendo vea los videos anteriores antes de proceder con la resolución de la actividad 29. Ejercicio número 1. En un triángulo equilátero inscrito en una circunferencia de radio 8, ¿cuál es la medida del apotema? El radio de la circunferencia va a ser igual al radio del triángulo. Podemos considerarlo como el mismo segmento. De esta manera, el radio mide 8 y tenemos que averiguar la apotema del triángulo. El ángulo que trabajaremos por acá será de 30 grados, que es la mitad de un ángulo interno en el triángulo equilátero. Planteamos la razón seno porque involucra el cateto opuesto del ángulo de 30 y la hipotenusa. Entonces el seno de 30 grados es igual al cateto opuesto, que es la apotema, dividido entre la hipotenusa, que sería 8. El 8 que queda dividiendo pasa a multiplicar al seno de 30 y esa multiplicación la haremos en una calculadora para obtener como resultado 4. Resulta que la apotema mide 4 unidades. Ejercicio número 2. Halla la medida de cada lado de un triángulo equilátero inscrito en una circunferencia de radio 12. Vemos en la figura el triángulo dentro de la circunferencia, está inscrito, de donde sabemos que bajo esa condición el radio de la circunferencia es igual al radio del triángulo. Ese radio mide 12 y queremos averiguar el lado del triángulo. Trabajando en el triángulo rectángulo de siempre, ubicamos el ángulo de 30 grados, que es la mitad de un ángulo interno de 60 grados en el triángulo equilátero. Y para el ángulo de 30 grados, X sería el cateto adyacente y 12 sería la hipotenusa. Por eso planteamos la razón coseno, adyacente sobre hipotenusa. X es el adyacente y lo dividimos entre 12, que es la hipotenusa. Pasamos el 12, que está dividiendo en la derecha, a multiplicar en la izquierda, y 12 por el coseno de 30 grados, utilizando la calculadora, nos dará 6 raíz de 3. Pero X es la mitad del lado. Luego tenemos que multiplicar el valor de la X por 2. El doble de 6 raíz de 3 sería 12 raíces de 3. Y así sabríamos la medida del lado. Cada lado mide 12 raíz de 3 unidades lineales. Ejercicio número 3. Si se inscribe un triángulo equilátero en una circunferencia donde la apotema mide 5, ¿cuál es la medida del radio de la circunferencia? Tenemos claro que el radio de la circunferencia es el mismo radio del triángulo. Trabajaremos en el mismo triángulo rectángulo de siempre que está en el interior del triángulo equilátero. La apotema del triángulo equilátero mide 5 y queremos averiguar el radio, que vendría siendo la hipotenusa. El ángulo de 30 grados, que es indispensable para el planteamiento de la razón trigonométrica. La apotema vendría siendo el cateto opuesto y el radio vendría siendo la hipotenusa. Eso implica la utilización de la razón seno. El seno del ángulo de 30 grados es igual al cateto opuesto, 5, dividido entre la hipotenusa, que es R. Cuando la variable queda en el denominador, hacemos el intercambio. La variable sube a la izquierda y el seno de 30 pasaría a dividir al 5. Apoyado en una calculadora, 5 dividido entre el seno de 30 daría 10. El radio mide 10 unidades lineales. Ejercicio 4. En un triángulo equilátero circunscrito, en una circunferencia de diámetro 4, ¿cuál es la medida de cada lado del triángulo? Ahora el triángulo está circunscrito, está por fuera. Resulta que el radio de la circunferencia no es el radio del triángulo, sino más bien su apotema. Si el diámetro de la circunferencia mide 4, entonces el radio de la circunferencia será la mitad, será 2. Y como dijimos, el radio de la circunferencia es la apotema del polígono, así que la apotema es de 2 unidades. Necesito el ángulo en el triángulo rectángulo y quiero averiguar el lado. Para averiguar el lado necesito primero averiguar X. Para el ángulo de 30 grados, X sería el cateto adyacente y 2 sería el opuesto. El opuesto con el adyacente involucra la razón tangente. La tangente de 30 grados es el cateto opuesto 2 dividido entre el cateto adyacente, que es X. La X que quedó en el denominador se intercambia con la tangente de 30, la X sube a la izquierda a multiplicar, la tangente de 30 pasa a dividir al 2 y apoyados en la calculadora, 2 entre tangente de 30 me daría 2 raíz de 3. Luego, el lado es el doble de X.
el doble de 2 raíz de 3 sería 4 raíz de 3. Y así cada lado de este triángulo equilátero mediría 4 raíz de 3 unidades. Ejercicio 5. Halla la medida del apotema de un triángulo equilátero circunscrito en una circunferencia de radio 11. Cuando el polígono está circunscrito, resulta que el radio de la circunferencia es igual al apotema del polígono. Así tenemos que si el radio de la circunferencia es 11, la apotema del polígono también sería de 11, ya que sería en el mismo segmento. No necesito la aplicación de las razones trigonométricas, simplemente tenía que identificar a la apotema del triángulo equilátero como el mismo radio de la circunferencia. Ejercicio 6. Si se circunscribe un triángulo equilátero en una circunferencia donde la apotema mide 3, ¿cuál es la medida del radio de este triángulo equilátero? Bien, sabemos que la apotema del triángulo mide 3. También sabemos que hay un ángulo de 30 grados en el triángulo rectángulo y necesitamos el radio, pero del triángulo equilátero. Ojo, porque si le hubieran preguntado por el radio de la circunferencia, sería igual que la apotema, pero ahora me preguntan por el radio del triángulo equilátero, que sería la hipotenusa del triángulo rectángulo. Para el ángulo de 30 grados, la apotema sería el cateto opuesto y el radio del triángulo sería la hipotenusa. La razón trigonométrica que me permite hacer el cálculo sería la razón seno. El seno de 30 grados es igual al opuesto, que es 3, sobre la hipotenusa, que es el radio del triángulo. Hacemos el intercambio, el radio del triángulo pasa para la izquierda, el seno de 30 pasa a dividir. Y apoyados en la calculadora, 3 entre el seno de 30 nos permitiría encontrar como respuesta 6. El radio del triángulo equilátero mide 6. Ejercicio 7. En un cuadrado inscrito en una circunferencia de radio 6, ¿cuál es la medida de cada lado del cuadrado? Como el cuadrado está inscrito en la circunferencia, el radio de la circunferencia es el mismo radio del cuadrado. Podríamos considerarlo el mismo segmento. El radio mide 6. El ángulo de 45 grados en el triángulo rectángulo, que sería la mitad del ángulo interno, es la mitad del ángulo de 90. Y queremos averiguar la medida del lado. Primero averiguaremos la medida del segmento X y luego al multiplicarla por 2 sabríamos cuánto es L. Para el ángulo de 45 grados, X sería el cateto adyacente y 6 sería la hipotenusa. Por eso utilizamos la razón coseno. Coseno de 45 grados es el cateto adyacente X entre la hipotenusa, que es 6. Pasamos el 6 a multiplicar a la izquierda y 6 por coseno de 45 en la calculadora nos daría 3 raíz de 2. Luego multiplicamos X por 2, el doble de 3 raíz de 2 serían 6 raíces de 2. Y así cada lado del cuadrado mide 6 raíz de 2 unidades lineales. Ejercicio 8. Halla la medida de la apotema de un cuadrado inscrito en una circunferencia de diámetro 6 raíz de 2. Tenemos que el radio de la circunferencia es el mismo radio del cuadrado. Luego, si el diámetro de la circunferencia es 6 raíz de 2, entonces el radio sería la mitad, 3 raíz de 2. El radio de la circunferencia es el mismo radio del polígono. Por tanto, el radio del cuadrado es 3 raíz de 2. Quiero averiguar la apotema del cuadrado. Con el ángulo de 45 grados, la apotema sería el cateto opuesto y 3 raíz de 2 sería la hipotenusa. Por eso utilizo la razón seno. El seno de 45 grados es el opuesto a entre la hipotenusa, que es 3 raíz de 2. El 3 raíz de 2 pasaría a la izquierda a multiplicar al seno de 45 y en la calculadora obtendríamos como resultado 3 unidades para la apotema. Así tendríamos la respuesta. La apotema del cuadrado es de 3 unidades lineales. Ejercicio 9. ¿Cuál es la medida del radio de un cuadrado si la medida del apotema es raíz de 50? Quiero averiguar el radio. Sé que la apotema mide raíz de 50 y conozco el ángulo de 45 grados que se forma en el triángulo rectángulo, que es la mitad del ángulo interno. Ahora, para ese ángulo de 45, raíz de 50 sería el cateto opuesto y R sería la hipotenusa. Por eso utilizamos la razón seno. El seno de 45 grados es el opuesto, raíz de 50, entre la hipotenusa, que es R. Cuando la variable queda en el denominador, realizamos el intercambio, subimos la R, bajamos el seno de 45, y apoyándonos en la calculadora, raíz de 50 dividido por el seno de 45 grados nos daría exactamente 10. Y así el radio del cuadrado mide 10 unidades lineales. Ejercicio 10. Si se circunscribe un cuadrado en una circunferencia donde cada lado del cuadrado mide 16, ¿cuál es la medida del radio de la circunferencia? Primero que todo, recordemos que el radio de la circunferencia ya no va a ser igual que el radio del cuadrado. ¿Por qué? Porque ahora el cuadrado está circunscrito en la circunferencia.
El radio de la circunferencia sería la apotema del polígono, la apotema del cuadrado. Y es exactamente la pregunta. ¿Cuánto mide el radio de la circunferencia? Me dicen que cada lado mide 16. En el triángulo rectángulo ocuparé la mitad del 16, que es 8. Para el ángulo de 45 grados, que ya sabemos por qué va ahí, la apotema sería el cateto opuesto y el 8 sería el cateto adyacente. Por eso utilizo la razón tangente. La tangente del ángulo de 45 sería el cateto opuesto, que es A, entre el cateto adyacente, que es 8. Paso el 8 a multiplicar a la izquierda a la tangente de 45 y con la calculadora obtendré como resultado 8. La apotema mide 8 unidades lineales. Ahora, todo este procedimiento me lo pude haber ahorrado si yo me aprendo el resultado de que la apotema en un cuadrado siempre va a ser la mitad del lado. Este procedimiento, el que usted está viendo, se lo podría haber ahorrado. Si el lado mide 16, inmediatamente usted debe saber que la apotema mide la mitad de 16.